Me llegó una lluvia de mensajes hace unas semanas atrás acerca de un artículo de LDS Living, obviamente republicado en masfe.org, escrito por el infame apologista mormón Daniel Peterson. Como nota aparte, a los mormonetes que me viven atacando porque soy gordo y feo, busquen una foto de Daniel Peterson y díganme si solo los ex mormones somos gordos y feos, o si solo van a escuchar a flacos lindos. Bueno, Peterson dice en su artículo: Michael Coe, Charles y J. McCurdy. Bueno, me parece mala onda. Charles J. McCurdy, profesor emérito de antropología de la Universidad de Yale, es un ilustre erudito de la antigua Mesoamérica y autor de un libro muy leído, The Maya, que ahora se encuentra en su 9ª edición. Michael Coe también es un destacado escéptico con respecto al Libro de Mormón. A mí lo que más me gusta de una entrevista que escuché con Michael Coe, dice: estos arqueólogos mormones son tan molestos. Uno está ahí excavando, buscando restos históricos de alguna cultura, y apenas terminan, ¿no? Ahí vienen los mormones con sus palitas atrás nuestro a seguir buscando a ver si encuentran algo nefita. Sin embargo, un artículo publicado recientemente en el sitio web Interpreter, el cual muy curiosamente fue creado y es presidido por el mismo Daniel Peterson, así que está haciéndose propaganda a sí mismo en la LDS Living, sostiene que su propio libro contiene pruebas contundentes que favorecen al Libro de Mormón, evidencias que Coe no ha tomado en cuenta. José Smith, el mejor adivino del mundo, es el nombre del artículo. El mejor adivino del mundo. Claro, porque ¿cómo podría José haber adivinado todas estas cosas? O era un verdadero profeta, o es el mejor adivinador del mundo. De Bruce Dell y Brian Dell examina esa evidencia utilizando el análisis estadístico bayesiano. Bruce Dell, ingeniero químico, es un distinguido profesor de la Universidad de Michigan. Su hijo, el Dr. Brian Dell, es un ingeniero biomédico en el sector privado que frecuentemente utiliza el análisis bayesiano. Para contrarrestar cualquier inclinación a favor del Libro de Mormón, los autores aplican una suposición previa muy escéptica de que el Libro de Mormón tiene poco que ver con las culturas indias tempranas, precisamente como afirma Coe. Luego comparan las correspondencias o los puntos de evidencia independientes y positivos entre el Libro de Mormón y el Libro de Coe. Asimismo, utilizan puntos de evidencia negativos no solo entre el Libro de Mormón y el Libro de Coe, sino también entre el Libro de Mormón y un artículo que Coe publicó en 1973 en Dialogue, que es una revista de eruditos que hablan acerca de los mormones. Y entre el Libro de Mormón y varias entrevistas de podcast de un destacado crítico de la iglesia le hizo a Coe. Habla de John Delling. Después de usar la metodología bayesiana para analizar las correspondencias positivas y negativas, los autores llegan a una conclusión muy sólida. Anuncian que existe una evidencia abrumadora de que el Libro de Mormón tiene raíces físicas, políticas, geográficas, religiosas, militares, tecnológicas y culturales en la antigua Mesoamérica. Bueno, y el artículo continúa, ¿no? Pero esa es la idea. Básicamente, 2 científicos publicaron un ensayo científico, entre comillas, usando estadística, la cual no es el enfoque de sus ramas científicas, para verificar algo que tampoco entra dentro de su experiencia científica. ¿Quedó claro? Pero usan palabras difíciles y ecuaciones muy complicadas. No significa eso que tienen que tener razón. Además, usan la estadística bayesiana. ¿Cuántos de ustedes saben de estadística bayesiana? ¿Ve? Son muy inteligentes. Pero bueno, no necesariamente. A pesar de que me encantaría estudiar estadística nada más que para destruir este ensayito, no hace falta, porque hay docenas de comentarios en el sitio del Interpreter que hacen eso por mí. El principal problema de la matemática usada por estos autores es algo como esto. Los autores eligen elementos arbitrarios del libro de Coe que muestran supuestos paralelos entre los nefitas y los mayas. Esos elementos, por más generalizados y vagos que fueran, son vistos como coincidencias admirables y sorprendentes en la opinión de los autores del artículo, no los de él, y deben ser considerados como 100% iguales, o al menos bastante similares, y dados un alto porcentaje.
Consecuencia, hay tantos aciertos en las comparaciones que es imposible no considerar como un milagro de la estadística el ver tantas coincidencias entre ambas culturas. Ergo, los mormones ganan y los mayas son nefitas. O como diría el mismo Peterson, Esa es una conclusión muy fuerte. en otras palabras, según los críticos, la matemática usada es arbitraria, no coincide con algo objetivamente medible. Pero el problema no es la matemática en sí, sino que hay problemas mucho más elementales. Primero, ¿por qué elegir a los mayas? Si los mayas son los nefitas, según el modelo de geografía limitada que tanto le gusta a los apologistas mormones, entonces hay que ignorar al resto de los nativos americanos del resto del continente y enfocarnos solo en ellos. Pero ¿qué pasó con todas las revelaciones que leímos antes? De todos los profetas que recibieron tantas revelaciones del cielo, de que los peruanos eran los lamanitas, o de que los chilenos eran los lamanitas, o de que todos los andinos eran los lamanitas. Ya no olvidamos de la revelación. Ahora, si realmente los mayas son los lamanitas, esto nos facilitaría muchísimo el trabajo de tratar de encontrar a los nefitas. Les permitiría dedicarse a encontrar coincidencias con todas las cosas mencionadas en el libro de Mormón, incluyendo cosas como que los nefitas tuvieran caballos, oro precolombino, bronce y tal vez lo más importante de todo, el ADN hebreo. Pero por alguna razón todavía se niegan a comprometerse y decir definitivamente que los mayas son, en efecto, los nefitas. Esto me suena un poco como cobarde, ¿no? Como que no quieren comprometerse, dicen, oh, miren todas estas coincidencias sorprendentes. Ok, analicemos. Si son los lamanitas, si los mayas son los lamanitas, listo, vayan, investiguen y van a encontrar todas las pruebas que necesitan de ver la iglesia es verdadera. Si los mayas no son los lamanitas, entonces, ¿qué demuestra esta comparación? No demuestra nada, no demuestra más que es fácil encontrar comparaciones entre un pueblo inventado por José Smith y cualquier tribu de América. No sé si se me comprende, pero básicamente me parece que esa falta de compromiso me parece intelectualmente deshonesto. Pero para ver, hablando de intelectualidad, ¿no? Para ver el nivel de intelectualidad con el que estamos lidiando, pasemos al artículo directamente y veamos qué tipo de coincidencia, entre comillas, ven estos autores entre estas dos culturas. Según el ensayo, tanto en la descripción de los mayas de Coe como en el libro de Mormón, una capital domina a otras comunidades. Hay muchas ciudades. Partes de la tierra estaban densamente ocupadas. Habían obras públicas grandes. Los regidores vivían en lujo, los tronos eran muy elaborados, había realeza con palacios, cortes y nobles, las élites reales se casaban por razones políticas. O sea, estas son cosas que ocurren en el libro de Mormón y entre los mayas, ¿verdad? Había banquetes con propósitos políticos, los reyes regían sobre territorios subordinados, quienes venían de cunas nobles aspiraban al poder, practicaban la esclavitud, tenían vínculos con la cultura egipcia, poblaciones móviles crearon nuevas ciudades, sirvientes, inequidad extrema, ignorancia y opresión. Habían mercados, habían ciudades nombradas por sus fundadores, habían escritos sagrados que tenían paralelismos poéticos y repeticiones. Ambos practicaban probablemente la homosexualidad, probablemente dice. Los templos tenían un papel central. Ok, esos son solo 20 ejemplos de los docenas que ofrecen estos autores. Pero después de cada una de estas coincidencias, le dan a estas comparaciones un porcentaje, ¿no? El cual parece ser escogido al azar, porque no describen un método detallado de cómo llegaron a esas conclusiones. Tal vez pueden decir cosas como, bueno, esta comparación es más o menos nomás, así que no le vamos a dar un 100%. Esta comparación es bastante fuerte. Pero, bueno, según ellos. Entonces suman esos porcentajes y así llegan a un número sorprendente que supuestamente demuestra que los mayas son los nefitas.
o pueden llegar a ser los nefitas. O sea, el nombrar esas comparaciones solas nos muestra lo ridículo que es este estudio. Casi todas las culturas grandes del mundo tienen mercados, sirvientes, gente en poder que quiere seguir en el poder, esclavos, etc. El que el libro de José coincida con la cultura maya en esos aspectos no es nada sorprendente. Tales comparaciones podrían hacerse con cualquier cultura del mundo y lo más probable es que llegarían a un resultado similar. No solo eso, sino que hay casos en que la comparación ni siquiera es una comparación verdadera. Por ejemplo, cuando los autores dicen que ambas culturas, la maya y la nefita, tienen vínculos con los egipcios, explican que los mayas tienen pirámides, como los egipcios, mientras que los nefitas escribían en egipcio reformado. ¡Wow! ¡Qué comparación increíble! Pirámides con escritos. Pero el libro de Mormón no menciona pirámides, y los mayas no muestran evidencia del idioma egipcio, por lo que hacer esta comparación es como decir, ambas culturas tienen frutas. Es cierto que una tiene bananas y la otra tiene mangos, lo cual son muy diferentes entre sí, pero ambas son frutas. Así que eso es una coincidencia impresionante, 100%. No, si encontráramos mangos en ambas culturas, eso sería diferente, ya que muestra una comparación real. Pero esto que los autores encontraron es patético, y el que lo hayan puesto como una prueba de algo debería resultar insultante a cualquier lector racional. Y no lo incluí acá, pero, por ejemplo, ellos dicen que entre los mayas y los lamanitas, o los nefitas, probablemente se practicaba la homosexualidad. Bueno, sí, toda la cultura del mundo practicaron la homosexualidad, porque la homosexualidad es algo natural. Y ni siquiera dice el libro de Mormón que practicaban homosexualidad. Dice que los lamanitas practicaban, ¿cómo es que dice? Whoredoms, fornicaciones. Dice, practicaron fornicaciones, así que éramos homosexuales. Nada que ver. Pero bueno, continúo. Otro problema con este artículo es que constantemente pregunta, ¿cómo podría José haber sabido que los mayas tenían o hacían tal y tal cosa cuando eso no fue descubierto hasta mucho después? Pero veamos los ejemplos que usan y analicemos si lo que José hizo es realmente adivinar o profetizar algo que no le era conocido. En el artículo los autores dicen que ambas culturas tenían capitales que dominaban a las comunidades menores y que ambas culturas nombraban a sus ciudades. Si bien este tipo de detalles sobre los mayas no se supieron hasta muchos años después de que José escribiera su Opus Magnum, este tipo de cosas eran comunes entre las culturas que él conocía, las culturas de Europa, ¿verdad? Por lo que no es de sorprendernos que de haber José inventado el libro de Mormón hubiera incluido este tipo de cosas. Lo realmente sorprendente hubiera sido que incluyera cosas con las que no estaba familiarizado para nada. Pero vemos que esas cosas no están en el libro de Mormón. Él incluyó cosas que conocía, como caballos, como el cobre, como el bronce, como el latón, pero no incluyó cosas que no conocía y que sí existían ahí. Ni se le ocurrió pensar que los mayas habrían tenido, o que los lamanitas, habrían tenido maíz, por ejemplo, o cosas así. Porque eso era aparentemente algo que él no comía, así que no lo incluyó. Lo mismo aquí. Él incluyó cosas con las que estaba familiarizado. Reyes, cortes, gobiernos, ese tipo de cosas. Pero no incluyó algo que solo se hubiera descubierto años después y con lo que él no estaba familiarizado. Por ejemplo, José podría haber incluido algo que era bastante importante en la cultura maya, tal como el Pocatoc, un juego de pelota muy diferente a todo lo que conocemos hoy, el cual se jugaba con las caderas en lugar de usar los pies o las manos, y en el que los ganadores del juego eran sacrificados a los dioses. Diferente. Si él hubiera incluido algo así, ahí ya hay un poquito de prueba al menos. Pero no, tenemos que conformarnos con que sus nefitas, al igual que los mayas, hubieran practicado la esclavitud, algo que en la sociedad en la que él vivía todavía se practicaba, y por lo tanto algo con lo que él estaba bien habituado. Cada vez que los apologistas me salen con una prueba sorprendente o contundente o definitiva, no hacen más que decepcionar. Pero
al menos los miembros más fieles con memorias que no duran por más de una semana, están bien sorprendidos. Y bueno, y eso es suficiente, ¿no? Gracias a todos por escuchar el programa. Eso fue todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, idea, dato, escríbanme. Mi WhatsApp es 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. O mándenme mensajes por Facebook y por email a manuel@pesquisamormonas.com. Todo con ese. Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.